difícil para ustedes criar a los 12 hijos? Sí. Un poco. Ha sido bendición para nosotros, una bendición eterna. Pues sigamos con la ayuda de Dios, pues. Eso es lo que diciendo. Contento, alegre, porque los unidos uno pues ya todos ya con sus hijos, ¿no? Con sus nietos. Para ir al cielo no se necesita astronauta y ser aviador. Solo por la sangre, solo por la sangre, solo por la sangre de Cristo mi Señor. Mi nombre es Jorge Luis Monterroso Reyes. Nací el 22 de noviembre de 1949, hijo de Rigoberto Monterroso y Regina Reyes. Nací el 22 de noviembre, actualmente tengo 75 años y vivo en San Carlos, Ica. Soy el primer hijo de Rigoberto Monterroso y Regina Reyes. Recuerdo que durante el tiempo que vivimos con papá, en los primeros años, tal vez como a los 7 años, había un enfermo aquí en la casa y tuvimos que salir a comprar medicina con mi papá. Y estaba lloviendo muy fuerte y había mucha tempestad y mucho aire. Ya cuando íbamos para llegar a Sija, porque las farmacias se cerraban a las 5 de la tarde, cuando íbamos allá donde está el taller Santos, ahí nos agarró el agua más fuerte y el aire más fuerte. Íbamos de la mano con mi papá y llevábamos un paraguas y como era mucho el aire, entonces papá lo inclinó mucho y de tanta era la pena que nos paramos sobre el paraguas y nos quedamos sin paraguas y ahí tuvimos que irnos debajo del agua porque no había otra. En otra ocasión recuerdo que una vez que papá quería castigarme y entonces como siempre ya sabía y oí que quería castigarme, entonces agarré y me salí antes con él y corrí para la milpa. Era tiempo de milpa y había un parón bien grande y en ese parón había una cueva y era como en el mes de septiembre, había mucho zacate entre la milpa. Corrí, brinqué el paredón y de suerte miré la cueva y ahí me quedé escondido entre la cueva y papá pasó de largo y papá adelantito miraba para todos lados, pensó que me había desaparecido. Entonces no tuvo más papá que mejor se hincó a orar por mí porque seguro que se regresó para la casa. Entonces ya salió despacio de la cueva y para mi fortuna me encontré un nido de huevos que tenía una docena de huevos y con esa llegué contento a la casa y ya me esperó mamá y ya luego ya me perdonaron, ya no me castigaron. Ahorita va a morder el pastel, papá. Aquí me loco. Mi nombre es Diamantina Díaz
viuda de Monterroso. Vengo representando a quien fue mi esposo, Gerobán Timoteo Monterroso Reyes, quien nació el 9 de julio de 1954, falleció el 30 de mayo de 2021. Mi esposo era el hijo número 3. Yo tengo un recuerdo de él, de don Rigoberto Monterroso. En una ocasión mi esposo trabajaba en Quetzaltenango y él era encargado de una obra, y recuerdo ese día, era un día domingo, y él llegó para visitarnos porque mi esposo no le había quedado sueldo en ese tiempo. Él pensó que al visitarnos nos iba a ir a encontrar tal vez como emproblemados, no sé, pero él se conmovió cuando vio cómo estábamos desayunando. Llegó cuando estábamos desayunando, yo serví una avena y serví pan y serví bananos, y él se conmovió porque él dijo que la manera en que nos había ido a encontrar a él le agradaba mucho, y que nos felicitaba y nos abrazó y se puso a llorar y dijo: los felicito, hijos, porque la actitud que estoy viendo es una actitud muy buena, y en especialmente de usted, Diamantina, porque usted no le importa que él haya venido sin dinero, sino que por lo tanto están felices, están contentos, y eso me agrada, y los felicito, mis hijos. Y así tengo tantas anécdotas y tantos recuerdos, pero yo creo que ese es el que quebrantó mi corazón, y por eso estoy contándolo. Soy Orfa Miriam Monterroso Reyes. Soy la quinta hija del matrimonio de Rigoberto Monterroso y Regina Reyes. Me recuerdo de ellos cuando nosotros éramos adolescentes, que su prioridad de mi papá era darle gracias a Dios cuando nosotros cumplíamos años. Y me recuerdo que cumplía yo años juntos con mi hermano mayor, y mi papá solicitaba un servicio a la iglesia, y mi mamá hacía una olla de arroz en leche con pan para darle a los hermanos, y así darle gracias a Dios porque Dios nos había regalado otro año más de vida, y su prioridad de él era Dios y sus hijos. Me recuerdo que él también nos enseñó la humildad, el respeto primeramente a Dios y luego a los semejantes, y así es como yo recuerdo estas cosas. Mi nombre es Isaías Adolfo Monterroso Reyes, soy originario del centro San Carlos Hija, Quetzaltenango, Guatemala. Nací el 6 de octubre del año 1956, actualmente tengo 68 años. Mi profesión es maestro de educación primaria urbana, pero actualmente estoy retirado, estoy jubilado y soy el cuarto hijo de la familia. Actualmente estoy residiendo
puedo decir en el mismo lugar de nacimiento del centro San Carlos Hija. Sí, y ya para acá nos venimos ya casi pues ya como que el niño tenía yo ya al fito. Ah, bueno. Cuando para acá ya tenía Huicho, Que es abuelitos. Esperanza. La casa de ellos, su abuelita, sí, nosotros, 4. Cuando vinimos para acá, vivimos aquí. Vivimos un tiempo en la casa con los 22, con su hermana y yo. Recuerdo que cuando yo estudié el básico fue en el año 73, 74, 75 y trabajaba con mi papá del 6 de la mañana a 11 de la mañana, trabajando con él en construcción. Y bueno, con otro amigo decidimos estudiar el básico. Entonces entramos a estudiar el básico en el año 73, sacamos el primer grado, quiero decir, todo bien, pero después un amigo, un vecino ahí del centro del casco urbano me dijo que yo le compraba una bicicleta y estaba nueva, 30 quetzales, entonces le conté a mi papá que ya no quería seguir estudiando, que lo que yo quería era mejor la bicicleta, ¿verdad? Como cuando uno es muchacho, pues hace travesuras y locuras. Entonces me bien recuerdo que mi papá me dijo, Juan Rigo Monterroso me dijo, no, mi hijo, dijo, seguí estudiando, vamos a seguir luchando hasta donde sea posible, vamos a que sigas estudiando. Bueno, gracias a Dios le hice caso a mi papá, si no, pues hasta el momento no tuviera pero ni el timón o ni el sillón de la bicicleta, y gracias a Dios saqué el tercero básico aquí en San Carlos Hija, luego estudié en Shela, cuarto, quinto y sexto magisterio en el Limbo, y bien recuerdo que mi papá, cuando yo estudié allá en el primer año en el Limbo, me recuerdo que una persona muy interesada en su familia, en sus hijos, y me recuerdo que él fue a comprar un catre con su respectivo colchón y lo llevaba cargado para donde yo estaba de pensionista. O sea, fue algo especial que lo tengo grabado como que si hubiera sido ayer. Gracias a Dios logré sacar el título de maestro de educación primaria urbana en el Limbo en el año 1978. Pues me dediqué nuevamente a trabajar con mi papá en la construcción de 6 a 11 y me recuerdo bien, los primeros días de septiembre del año 1978, bueno, ya había hecho unas gestiones para tramitar alguna plaza y bien recuerdo que estábamos con mi papá trabajando ahí en el cementerio general de San Carlos Hija, cuando llegó el señor el cartero de esta población de San Carlos Hija, don Armando Alvarado, bien recuerdo, y nos fue a entregar el telegrama donde decía que yo me presentara allá en la ciudad capital a recoger nombramiento. Y bien recuerdo que esa mañana, cuando mi papá, después de que leímos el telegrama y todo, bien recuerdo que mi papá dijo, mi hijo dijo, aquí nos vamos a hincar, hijo, vamos a darle gracias a Dios porque ya te salió un trabajo, mi hijo. Entonces es algo que yo tengo presente, algo que yo le agradezco primeramente a Dios y también a mi papá, y también la colaboración de mi mamá y también de mis hermanos mayores que también colaboraron para que yo lograra mi estudio, y gracias a Dios ha sido una familia que se ha dedicado a cultivar todo tipo de valores morales y espirituales, y una familia también que ha sido unida. Mi nombre es Abraham Monterroso Reyes. Tengo la fortuna de ser el sexto o el número 6 de la familia de don Rigoberto y de doña Regina de Monterroso. Ellos fueron personas muy trabajadoras y honradas que trabajaron muy duro para sacarnos adelante y nos guiaron por el camino del bien, y hemos guardado sus consejos y sus enseñanzas. También trabajé con papá era 2 niños, pero digamos, durante mi infancia en la albañilería. Trabajé con él en el cementerio cuando se hizo la cooperativa y cuando se hizo el templo. Siempre estaba con ellos, juntos con Timoteo y Huicho, que eran también los que siempre trabajaban con papá. Aunque sea pobremente, pero fuimos muy felices. También mis hermanas nos llevaban el almuerzo y el desayuno, me recuerdo yo todavía. Aunque sea que comíamos tamalitos o tortillitas con chirmolito, pero éramos muy felices. Y siempre
vivirán en nuestros corazones. Tengo más que contar, pero para no hacer larga la historia, eso es mi mensajito, mi recuerdo que tengo de ellos. Muchas gracias. Mi nombre es Saraí Felicita Monterroso Reyes. Nací el 26 de junio del año 1963. Tengo 61 años. Soy el número 7 de los hijos. Nací en San Carlos Hija y actualmente vivo ahorita en la cumbre de Orintepeque. Pues estas son mis palabras por el momento. Quiero contar una historia de mi papaito, que cuando éramos pequeñas, pues nosotros no nos animamos a llegar hasta Sija a dejarle su almuerzo, porque éramos muy pequeñas con mi hermana Milka. Entonces habían unos gansos que nos picaban y nos corrían. Entonces él nos decía que no fuéramos hasta allá en el centro, sino que llegáramos a medio camino. Y llegamos a medio camino donde le decían la cipresada de Don Donato, tal vez algunos recuerdan. Y entonces ahí le va a nosotros su almuercito a mi papaito todos los días. Eran unos días muy lindos porque él nos traía nuestros chicles y nos traía nuestros dulces cuando le íbamos a dejar su almuercito de papaito. Cuando ya ahorita de grande recuerdo cuando lo íbamos a pasear. Recuerdo que lo íbamos allá a San Bartolo a pasear. También lo íbamos una vez a los bajos. Lo íbamos y lo bañamos y recuerdo que él le dio risa y se desmayó un poquito por el calor. Pero luego le fuimos a dar agüita y luego ya estaba bien. Esos son los recuerdos cuando él ya estaba ya grande. Mi nombre es Auner Federico Rojas Méndez. Soy esposo de Saraí Monterroso, yerno en que en vida fue don Rigoberto Monterroso y Regina de Monterroso. Y pues quiero contar algo, lo que vivimos con don Rigo y doña Regina. Salimos muchas veces, ¿verdad? Una vez que salimos a Huehue y yo iba con todos los niños, eran como 20 niños y la verdad que un policía nos agarró y nos bajó a todos y ahí durmieron ellos en el parque y yo dormí en el calabozo, ¿verdad? Y hay mucho que contar, la verdad que con los Rigo salimos muchas veces, son recuerdos, ¿verdad? Así es de que nosotros aprendimos algo de él, que una persona muy cariñosa. De veras que él no hacía acepción de persona, a todos les besaba la mano y de veras que buenos consejos, y yo aconsejo a toda la familia y a mí mismo también que hayamos aprendido algo de él, porque honestamente él tuvo un inicio en los caminos del Señor, pero no se quedó a medias, llegó hasta el final, hasta que el día que él murió. Así es de que ojalá que de veras hayamos aprendido algo de él. Son mis palabras. Mi nombre es Milka Rubí Monterroso Reyes. Soy la 8ª hija del matrimonio de don Rigoberto Monterroso y Regina Reyes. Mis padres fueron personas maravillosas, ejemplares y muy cariñosos. Ellos fueron unas personas que les gustaba hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y gracias a ellos soy una mujer de principios y valores y muy dentro de mí conservo sus enseñanzas, como por ejemplo respetar a los demás, conducirme por el camino del bien y ver la vida de una manera positiva. Ellos fueron personas muy trabajadoras que siempre se las arreglaron para suplir las necesidades de sus 12 hijos.
Para ellos nunca hubo obstáculos ni pretextos para proveer el sustento de su familia. Y en mi corazón guardo hermosos recuerdos y anécdotas de ellos. Uno de los recuerdos más hermosos que conservo es su humor por la vida. Eran personas que siempre veían la vida de una forma alegre y positiva. Gracias a su filosofía aprendí a ver la vida de una forma diferente. Mis padres fueron personas maravillosas, ejemplares, únicas en el mundo. Para mí fue una bendición y un privilegio grande tener a unos padres como ellos. En mi corazón vivirán por siempre. Gracias. Mi nombre es Aura Marilú Monterroso Reyes. Nací el 12 de diciembre de 1967. Para este diciembre cumplo 58 años de vida. Soy la 9ª hija de Rigoberto Gonzalo Monterroso y de Regina de Monterroso. Papá, ¿de qué color quiere usted su billete? Si le atina, se lo doy. Verde es poquito. ¿Ah? Verde ese es poquito. Entonces. Recuerdo que cuando, de por sí siempre mi papá hacía los cultos familiares en esta casa. Y él daba inicio y mi mamá cantaba los coros, las alabanzas, y después mi papá compartía la palabra de Dios y él era el que nos daba la enseñanza bíblica. Y él siempre decía que deberíamos nosotros de adorar a Dios de rodillas. Entonces él nos decía que todos nos teníamos que arrodillar para cuando nosotros teníamos que orar. Y me recuerdo perfectamente que en una noche, cuando estábamos en la oración, me recuerdo que me arrodillé y me puse sobre un banquito pequeño de madera para orar. Y esa noche yo vi a Jesús sentado en el trono, vestido como rey. Y cuando terminamos la oración, entonces yo le dije a mi papá, fíjese papi que yo vi algo. Vi a Jesús sentado en el trono, vestido como rey. Y él me dijo estas palabras que las tengo bien grabadas en mi mente. Me dijo, eres bienaventurada por cuanto has visto algo grande. Y también me recuerdo cuando éramos niños con Arelí y Wenche de Olman, no me recuerdo, quizás era muy pequeñito, pero cada tarde que mi papá venía de Sija del trabajo, nosotras salíamos a encontrarlo hasta allá afuera. Y le íbamos a registrar sus bolsas porque él todos los días nos traía dulces. Pero el día que no nos traía dulces y nosotros les registrábamos las bolsas, nos decía, hoy no les traje dulces, hoy les traje puro cansancio, nos decía. Estos son los recuerdos más hermosos. Tengo muchos recuerdos hermosos de mi papá que no alcanzaría este video para grabarlos, pero más que una herencia terrenal nos dejó un legado mi papá muy grande, que es servir a Cristo, seguir a Cristo, servir a Dios. Y estos buenos ejemplos que Él nos dejó son muy importantes para nosotros y debemos de ponerlos en práctica, porque es un legado muy grande que mi papá nos dejó, el servirle a Dios con todo nuestro corazón. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a las personas que van a disfrutar de esta información. Mi nombre es Arelí Valentina Monterroso Reyes, tengo 54 años, actualmente radico en el estado de California y soy la hija número 10 del matrimonio compuesto por don Rigoberto Monterroso Reyes
y doña Regina Reyes de Monterroso. Primeramente, agradezco a Dios por el Padre excepcional que Él me dio y que pude disfrutar por mucho tiempo, a un hombre humilde pero con un corazón muy grande, un hombre muy cariñoso, una persona muy transparente. Son recuerdos que tengo. También quiero compartir con ustedes una de las vivencias de mi padre. Mi padre fue una persona muy alegre, muy bromista, que siempre vio la vida de una manera positiva. Una ocasión, él nos contaba que a su temprana edad, él ya sentía en su corazón el deseo de buscar de Dios. Y él nos comentaba que tanto él como mi abuelita, doña Valentina, hacían servicios en sus hogares, los dos solitos, y conforme ellos pues fueron buscando de Dios, las personas empezaron a llegar, y de esa manera pues fueron entregando su vida a Dios. También mi papá fue un pionero del Evangelio en el lugar donde él radicó, San Carlos Hija. Muchas personas lo respetaron, lo apreciaron por la forma de ser de él. También quiero contar algo que siempre quedó muy impregnado en mi mente y en mi corazón, es que mi papá siempre fue un hombre trabajador y a él le gustaba madrugar. Entonces, especialmente en las temporadas de frío, cuando caía hielo, él tenía ese cuidado, diré yo, de que cuando él se iba, él se aseguraba de que yo quedara bien cubierta por el frío. Y eso es algo que me ha quedado grabado en mi mente y en mi corazón. Y tengo mucho que decir de él, muchas cosas lindas, pero quiero dejarlo hasta acá. Y agradezco mucho por su tiempo, por escucharme, y me despido con estas palabras diciendo que mi padre fue el padre que siempre soñé. Muchas gracias. Mi nombre es Laurencio Gonzalo Monterroso Reyes. Nací en el año 1972. Soy el hijo número 11 de una familia de 2 hermanos, procreados por mis padres Rigoberto Monterroso y Regina Reyes. Nací en el municipio de San Carlos Hija, departamento de Quetzaltenango, y emigré a los Estados Unidos a la edad de 15 años, donde actualmente resido. Me gradué de educación secundaria en San Carlos Hija y mi profesión es construcción general. En esta oportunidad pues que tengo acerca de alguna anécdota con mi papá, fueron varias, pero pues que me acuerdo fue una vez que él vino a visitarme de Guatemala. Me acuerdo que en donde yo vivía anteriormente había una piscina. Entonces yo me lo llevé a la piscina, ¿verdad?, para que fuéramos a nadar porque estaba haciendo mucho calor. Y yo lo llevaba del brazo porque pues él ya estaba grande. Para ese entonces ha de haber tenido como unos 86 años. Y le dije que lo iba a bajar por las gradas para que bajara con cuidado, ¿verdad?, y no se fuera a golpear o algo. Entonces me dijo que no, me dijo hazte a un lado, me dijo, y se tiró. Se aventó a un clavado y pues me asusté en el momento porque pensé que tal vez ya no iba a poder salir. Pero no, yo creo que nadaba mejor que yo en ese entonces. Y ya pues ya cuando salió me dijo, no, me dijo, dijo, pues no, yo no necesito de ayuda, me dijo, dije,
dice, lo que bien se aprende, me dijo, no se olvida, ¿verdad? Entonces, una de las anécdotas que siempre me acuerdo cada vez que iba a la piscina, me acordaba de eso, ¿verdad? Y pues, no, yo creo que en conclusión, pues, mi padre juntamente con mi madre, fueron unas personas muy, pero muy especiales en mi vida, muy importantes, fueron una base fundamental en la vida de cada uno, yo creo, de mis hermanos también. Y pues personas que muy humildes, pero que supieron ganarse el cariño y el respeto, ¿verdad?, de muchas personas en el municipio y fuera del municipio. La verdad que lo que Él nos enseñó a nosotros nos ha servido durante el transcurso de nuestra vida, a ser siempre personas trabajadoras, humildes, y también reconocer, ¿verdad?, que todo lo que uno logra en la vida pues tiene que tener un sacrificio. Y para las generaciones venideras, yo creo que pues que ojalá que siga conservándose siempre esos valores y esos principios, ¿verdad?, y ese temor a Dios también que Él nos dejó siempre enseñados, y pues es lo poco, ¿verdad?, que puedo compartir con ustedes. Mi nombre es Olman Saúl Monterroso Reyes, soy hijo número 12, o sea, el último de la familia formada por don Rigoberto Monterroso y doña Regina Reyes. Yo nací el 10 de marzo del año 1975, actualmente tengo 50 años, escolaridad, sexto año de primaria. También analizando que cuando yo nací, mi papá tenía 50 años, ¿verdad? Y ahora pues él falleció y yo cumplí mis 50 años. Y justo en esta fecha del centenario de él, pues yo tengo 50 años, ¿verdad? Entonces es algo que viene a coincidir, ¿verdad?, en esta fecha importante. Solo tal vez recuerdo cuando a veces nos íbamos con él a trabajar, algunas veces distancias cortas, otras veces distancias largas, y todo lo hacíamos a pie, y era bonito ir platicando y luego presentarnos al trabajo y todo. También los regaños, ¿verdad?, que son importantes también, las llamadas de atención, todo eso, pero a pesar digamos, nunca hubo una corrección drástica, ¿verdad? Nunca un cinchazo o algo, ¿verdad? Nada. Pues ya de grande solo recuerdo la historia cuando fuimos a buscar a nuera de la Elena, que la habían secuestrado, ¿verdad? Y nosotros pues meros buenos nos fuimos solo los dos y sin dejar avisado, ¿verdad? Solo agarramos camino, nos fuimos, ya era de noche. Y nos regañaron por eso y nos enviaron más refuerzos, ¿verdad? Y fuimos a buscar a la Pinada y todo. Y ahí íbamos varios, pero ya después, de vuelta, ya se volvió una historia, ya todos riéndonos y sacando conclusiones, ¿verdad? Mi nombre es Marilú de Monterroso. Mi esposo es Olman Monterroso. Soy la última nuera de don Rigoberto Monterroso y de doña Regina de Monterroso. Tengo una historia de don Rigo que él siempre me contaba, y él decía que desde pequeño pues él buscó las cosas de Dios, y que aquí en esta casa donde vivimos, él aquí venía a barrer y a limpiar, porque aquí hacían los cultos. Entonces la historia que tengo de don Riguito es de que él nunca se fue a una fiesta, nunca bailó, sino que desde pequeño él buscó a Dios y adoró a Dios. Esa es la historia que tengo de don Rigoberto Monterroso. El recuerdo que tengo es que cuando yo me casé, don Rigo se iba al culto
Y los recuerdos que tengo de él era que el culto empezaba a las 2:30 y él se iba a la 1. Esos son los recuerdos que yo tengo, que don Rigo para ir al culto, él se iba temprano. El tiempo que vivimos aquí con don Rigo, con mi esposo, fue de 30 años. Yo a don Rigo, durante viví con él, nunca lo vi enojado, siempre lo vi sonriente. Y él pues fue un hombre muy alegre a pesar de su edad. Llegó a los 96 años con 5 meses, pero él fue un hombre muy alegre y fue un hombre muy bromista también. Esos son los recuerdos que tengo de don Rigo y durante el tiempo viví con él. También quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de poder hacer recuerdos de nuestra familia, como lo es papá y mamá. Papá que llegó a vivir sus 96 años y mamá un poco más de 90. Gente que tuvieron esa dicha. Nosotros ya vamos a llegar a los 40 de eso, quién sabe si regresamos, ¿no? Pero fueron unas personas que la gente siempre pudieron dar buen consejo de ellos, decir quién como esta familia. Y entonces también para cada uno de nosotros, también para nuestros hijos, para nuestros nietos, que un día sepan que vale la pena poder vivir tranquilos, en paz y con la bendición de Dios, que son buenos ejemplos que la gente va adquiriendo y va viendo, y también para nuestros hijos, para mis hermanos también. Esperamos que todos podamos seguir el ejemplo de papá y de mamá, que fueron gentes que quizás no tuvieron tanto estudio, pero por lo menos supieron vivir en paz, pudieron resolver sus problemas con tranquilidad, y eso es lo que deseamos también para cada uno de nosotros, que Dios nos ayude a llevar una vida tranquila, a pesar de que los tiempos que vivimos son diferentes, pero con la bendición de Dios vamos a salir adelante. Y Dios bendiga a cada uno. Yo fui la segunda nuera de don Rigoberto Monterroso y doña Regina Reyes de Monterroso. Yo tengo muchos recuerdos de don Rigoberto Monterroso como de doña Regina, pero en especial a don Rigoberto Monterroso. Yo lo conocí un hombre muy recto, muy leal, muy ejemplar. Para mí fue como mi segundo padre. Muy honesto, muy generoso, muy dadivoso, muy sonriente. Era un hombre realmente ejemplar, pero hay muchas cosas que decir de él, pero tal vez creo que es una oportunidad la que tengo de poder decir
lo que él fue, lo que yo sentí personalmente, quién era él, cómo se comportaba, un gran hombre de mucho valor. Admiré muchas cosas de él, pero la esencial participación que él tuvo en su vida fue el ser un ejemplo para toda la familia. Él salía a evangelizar la palabra bendita del Señor, no importara en qué momento, en qué tiempo lluvioso, tiempo de sol. Él siempre cumplió ese mandamiento precioso que el Señor tuvo cuando dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esa fue una de las cosas que más me maravilló de él, y de tantas de las cosas que vivimos cuando estuvimos juntos, cuando yo llegué a este hogar. Fue algo diferente, fue algo especial por su calidad de un hombre caballero, quien fue él. Muchas gracias. Solo quiero pues dar a conocer que mi papá, al igual que mi mamá, fueron unas personas humildes, unas personas decentes, pero sobre todo con mucho respeto, con mucho valor moral. Y no solo valores morales, sino también valores espirituales. Fueron personas que, más que todo dentro de la familia, para empezar, jamás hubo una amonestación con malas palabras o, como decimos corrientemente, con látigo. Gracias a Dios no fueron personas que supieron educarnos, supieron corregirnos. Quizás no fuimos buenos hijos, pero tampoco fuimos hijos malvados, ¿verdad? Fueron unas personas que supieron corregir a sus hijos, a su familia, en buena manera, en buena ley. Y entonces eso pues es una causa de satisfacción para nosotros como hijos. Entonces quisiéramos transmitir, o que las demás personas, las demás familias puedan aprender de mis papás, que fueron personas que se dedicaron a respetar al prójimo, pero en primer lugar el amor a Dios, el amor a la familia y el amor al trabajo. Entonces esperamos pues que esto les sirva de algo para las futuras generaciones. Gracias. Que aprendan de mi papaito, que él fue muy buena persona, fue muy amable con nosotros, nos enseñó las cosas del Señor, y por eso es que hasta aquí estamos todavía sirviéndole al Señor. Esos serían mis mejores consejos para las generaciones que están y las que están por venir, si así Dios lo permite, que agarren muchos muchos consejos de él que él nos daba antes, que buscáramos al Señor, y así lo estamos haciendo con la ayuda de él, y que fue un hombre trabajador también, y que nunca estuvo en un juzgado por alguna mala cosa, todo eso, nadie, sino que él fue un hombre muy honrado y muy honesto. Pues quisiera yo aprovechar esta oportunidad de darles un consejo a mis sobrinos, a las generaciones de mi papá, de mis papás, que sigamos el mismo ejemplo de ellos. Ellos nos dejaron muy buenos ejemplos a seguir, y que cada uno de ustedes, quizás alguna persona ajena que también tenga la oportunidad de ver este video, les decimos a que tomemos muy en cuenta los ejemplos de nuestros padres, porque ellos crecieron en ese tiempo donde hubo una buena educación, donde hubo respeto y donde hubo búsqueda a Dios, que es lo más importante. Quizás algunos de ellos no conocieron a mi papá en persona, pero quizás por medio de una foto lo van a conocer, o por medio de este video lo van a conocer. Y sigan esos buenos pasos y esos buenos ejemplos que ellos nos dejaron. Son mis consejos para ustedes. Y ahora quiero compartir con ustedes una de las vivencias de mi padre.
A pesar de que él era un hombre trabajador, siempre estaba trabajando, pero él siempre tuvo tiempo para nosotros, sus hijos. Él fue una persona muy alegre, muy bromista, y él siempre nos contaba cómo había sido su vida desde niño. En una ocasión él nos contó que desde niño él sintió ese temor por Dios, ese deseo de servir a Dios, y él nos contaba que él y su mamá, doña Valentina, que también fue mi abuelita, hacían servicio los dos en el hogar donde ellos vivían, y así eventualmente las personas fueron llegando y fueron entregando su vida a Cristo. También de esa misma manera mi papá fue un pionero del Evangelio. Él predicó el Evangelio en los lugares que él pudo, y especialmente en el municipio de San Carlos Hija. Muchas almas entregaron su vida a Cristo. También en ese mismo lugar fue una persona muy querida, muy respetada, y muchas cosas lindas para contar de él. Pero también, por último, quiero contarles que él fue un hombre trabajador y le gustaba madrugar, cosa que a mí no me gustaba, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando él se iba muy temprano a trabajar y caían esas fuertes heladas que caen en nuestro pueblo, de donde nosotros somos, él se aseguraba bien, ¿verdad?, que yo quedara bien cubierta por el frío. Y eso es el amor de un padre hacia sus hijos, el cuidado de un padre hacia sus hijos. Y él fue un padre muy tierno, muy cariñoso con nosotros, y yo me siento privilegiada de haber crecido bajo sus cuidados. Y pues para despedir las palabras, quiero dejarlos con estas palabras que dicen: mi padre fue el padre que siempre soñé. Muchas gracias por prestar este tiempo. Bendiciones. Para las familias futuras, las familias venideras, nos gustaría que pudiéramos recordar a mis papás, ¿verdad?, como personas humildes, personas honestas, personas de buen corazón, de buen testimonio. Mi papá, pues él hasta el final de sus días, pues él siempre se mantuvo con su sentido de humor. Él nunca lo vimos enojado ni nada, ¿verdad? Y también él sintió mucho respeto hacia las demás personas, cosa que él siempre nos instaba a nosotros a que siempre respetáramos a los demás, no importaba la edad o su condición física o estatus social, sino que él decía siempre que el respeto era el que valía. Entonces eso pues ha quedado grabado en nosotros, y quisiéramos que en las futuras generaciones se pudiera transmitir eso, aunque realmente ahora la vida es diferente. Hay diferentes puntos de vista, formas de actuar. Ahora pues todo es tecnología y todo, pero quisiéramos nosotros recordar a nuestro papá siempre como él fue una persona humilde, trabajadora, temerosa de Dios, y siempre con amor al prójimo y respeto hacia los demás. Es que eso es lo que nos gustaría que se transmitiera en las generaciones futuras. A los nietos y a los bisnietos les quiero decir que don Rigo dejó un ejemplo en ellos, y ellos tienen que seguir el ejemplo. Don Rigo fue un hombre muy amoroso, porque cuando venían los niños él pues los abrazaba y los besaba. Don Rigo fue muy cariñoso con los niños. Eso les tengo que decir a los nietos y a los bisnietos, que don Rigo fue un hombre muy amoroso y fue un hombre muy feliz, muy contento, que nunca lo vi yo durante el tiempo viví con él, nunca lo vi enojado. Siempre lo vi sonriendo y siempre lo vi contento. Ahora sí. Para ir al cielo no se necesita astronauta y ser aviador. Para ir al cielo no se necesita ser astronauta, ser aviador.
solo por la sangre, solo por la sangre, solo por la sangre de Cristo. Ya vi qué está haciendo. La belleza de Cristo que mora en mí, su pasión y pureza yo quiero, sí. Oh divino Jesús, ten todo mi ser y que pueda en mí tu belleza ver. La belleza de Cristo llena mi ser, con su amor y su gracia feliz seré. Oh divino Jesús, por la fe puedo ver la belleza y gloria donde estaré. Con anhelo mi ser desea, Señor, de tu santa pureza y divino amor. Tu pureza, Señor, debo siempre anhelar y en tu santa